matinal aquí en Radio Cadena YSKL. Muchas gracias por su sintonía. Hoy hablaremos con un especialista de la psiquiatría y de la salud mental. Vamos a abordar este tema. Siempre hemos dicho y lo poníamos hace algunas semanas en nuestro tema de red, qué tanta importancia le damos los ciudadanos a la salud mental. Y en tiempos de COVID, pues hoy vamos a hacer todos estos análisis con nuestro invitado, el especialista en psiquiatría, el doctor José Luis González. Él ha trabajado en proyectos del Ministerio de Salud, en las guías del Ministerio de Salud. Además, es graduado de la Universidad de El Salvador con esta especialidad en psiquiatría. Es un psicoterapeuta certificado. Antes de presentar su saludo, quiero avisar que ha fallecido en el Hospital Nacional de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, Noemí del Rosario Beltrán. Se le pide a sus familiares, especialmente a Elvin Noé Rivera, presentarse al Hospital Nacional de Zacatecoluca. Noemí del Rosario Beltrán ha fallecido. Ella residía en la colonia Montelimar, pasaje 2, Block A, Polígono 4, en la colonia Montelimar de Olocuilta, y desafortunadamente falleció. Así que su familia debe ir al Hospital Nacional de Zacatecoluca para hacer los trámites y retirar su cadáver. ¿Qué tal, doctor José Luis González? Bienvenido a la KL, un gusto recibirle. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, doctor Reyes, también un saludo caluroso a los amigos radioescuchas, pues gracias. Aquí viendo en qué podemos aportar ante la causa, ¿verdad? Sí, muchas gracias, doctor, por compartir su especialidad, su experiencia y sus conocimientos con nosotros. Gracias a quienes nos sintonizan en nuestras frecuencias habituales, 770M, 104.1 FM, en www.radioyskl.com para el mundo. Y por supuesto, hoy Iván Flores nos tiene ya también en el Facebook Live, para que con la tecnología usted pueda utilizar también esta plataforma para recibir información científicamente fundamentada. Doctor, comencemos hablando por qué es importante la salud mental en cada individuo. Claro, podríamos mencionar que la salud mental es una dimensión bastante compleja del ser humano. Incluso las definiciones según los autores son muchas, todos coinciden de que prácticamente es un estado de bienestar en el cual el individuo, consciente de sus propias capacidades, es capaz de afrontar el estrés cotidiano y de hacer aportes incluso a su comunidad. Comienzo con esta definición porque ya, por cierto, el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. También es el Hay un día mundial declarado a la salud mental. Correcto. Y también es el Día Nacional del Psicólogo. Aprovecho para enviar un caluroso saludo para los compañeros psicólogos que se nos unen en esta labor, ¿verdad? Bueno, y se articula, ¿verdad, doctor? El trabajo de un psiquiatra puede ser articulado con un psicólogo, doctor. Correcto, así es. Y la verdad que tiene que ser articulado con todo el resto de la sociedad civil. Es decir, bueno, estamos aquí delante de los medios de comunicación. De hecho, el agradecimiento que se le dé la prioridad al tema. Créanme que no son en todos los medios donde hay una apertura y bueno, Radio YSKL es parte de la historia de El Salvador y qué bueno que podamos estar aquí al aire compartiendo con los amigos radio escuchan. Entonces, regresando a la pregunta, yo le pudiera mencionar que la salud mental es tan compleja y es prácticamente sujeta de mucho, digamos, análisis porque puede verse afectado en distintas coyunturas. Para el dado caso, lo que ha estado, entre comillas, de moda hoy en este año es esta situación de lo de la pandemia de COVID. Sí. Incluso autoridades de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, ha hecho énfasis y ha reiterado que posterior a esta cuestión de la pandemia COVID viene la pandemia de afectaciones mentales. Las secuelas que quedarán. Las secuelas, correcto. Imagínense las personas que han perdido un ser querido, las que han vivido esta situación del aislamiento, los que han tenido aquel temor del contagio, etcétera. Todas estas situaciones vienen a abonar prácticamente a un deterioro del bienestar general. Dentro de este bienestar general viene la cuestión de lo de la salud mental. ¿Y por qué es importante la salud mental? Véalo de este aspecto. Prácticamente nosotros con la mente interactuamos con los demás, con la mente nosotros, digamos, nos desempeñamos en nuestra vida diaria.
es donde nosotros, digamos, tenemos el contacto con el resto de la humanidad, con el resto de la realidad. De la realidad. Así es, si tenemos alguna afectación en este aspecto, pues va a estar afectado todo lo demás. Podemos tener un contacto distorsionado con la realidad si estamos con problemas de salud mental, doctor. Claro, o sea, en ciertas condiciones, en ciertas enfermedades ya de mucha gravedad. Ya una patología. Una ¿verdad? patología identificable como tal y ya con criterios definidos, pues definitivamente hay cuadros donde se puede haber un desapego con la realidad. Sin embargo, para entrar en una situación de disfuncionabilidad, no necesariamente hay que terminar de llegar a esta situación. ¿Por qué le explico eso? Porque hay cuadros donde la persona, su concepción de la realidad está intacto y aún así tener problemas de funcionamiento, por ejemplo, los que optan por consumir alcohol, las personas que, digamos, ya ejercen algún tipo de violencia intrafamiliar, personas que, digamos, por una situación de temor ya patológico, tienen un mal desempeño ya en su cotidianidad, etcétera. Sí. O sea, la salud mental es tan delicada que, como le digo, claro, evidentemente llegar a una situación de un cuadro psicótico, la persona va, digamos, a tener un mal desempeño general, pero no necesariamente tiene que llegar a una situación de esta gravedad para ya verse afectado en este tipo de dimensiones. Sí, hablemos de estas dimensiones, doctor González. Por ejemplo, ¿cómo nos reflexiona usted la repercusión que puede haber tenido esta situación del COVID-19 y sus medidas en la salud mental? ¿Qué consecuencias, por ejemplo, tiene para mi salud un confinamiento? Claro, específicamente se dieron prioridades durante la pandemia y se están dando. Muchas de esas es lo que se le llama el distanciamiento físico, lo cual se le colocó un apodo que era el distanciamiento social. ¿Qué involucró esto de haberle llamado de esta manera? Realmente que muchas personas literalmente se lo tomaron muy en serio y tuvieron un aislamiento bastante considerable, importante, perdieron la comunicación con sus seres queridos. Y ya de por sí, licenciada Reyes, usted recuerde que el hecho de no tener contacto ya va en deterioro de la persona, más que nuestras culturas latinoamericanas son tan calurosas, pues a nosotros nos gusta el... Somos bien efusivos, ¿verdad? Correcto. Entonces, el hecho de haber sido afectado en esto, definitivamente hay personas que han sentido, ha tenido mucha repercusión emocional, cuadros incluso de tristeza, algunos que pudieran llegar de alguna forma a cuadros depresivos, problemas de ansiedad, problemas de insomnio. Eso es en todas las edades, licenciada. De hecho, ayer estaba leyendo un artículo sobre la afectación emocional en niños y prácticamente también se da bastante. Aquellos temor que el papá vaya a fallecer, la mamá por lo de esto de la pandemia, problemas de sueño. Sobre todo, imagínense un niño que tiene en su hogar enfermo a su mamá o a su papá de COVID. Imaginémonos ¿Cómo le afecta esto? ¿Cómo no le va a afectar a un niño si lo que antes hacía es ir a la escuela, estar con sus compañeros, profesores, etcétera? Y hoy pues se ve restringido a clases de manera virtual, lo cual muy bueno está, pero hay que tener en cuenta que es definitivamente un cambio de vida que antes no se hacía. Sí. Hay estas repercusiones, doctor, y estas manifestaciones, ¿cómo repercuten, por ejemplo, en la salud emocional de un niño? La falta de un recreo físico en el que puede hacer su actividad y que se traduce hoy en un sedentarismo. Fíjese. Correcto. Es decir, aquí es donde ya vemos que todo lo que es comportamental de alguna forma también tiene una afectación en las dimensiones físicas. ¿Qué quiero dar a entender? Que si lo que usted decía, Alianza de Reyes, prácticamente está en lo correcto. Si un niño antes estaba acostumbrado a salir a la calle, salir con sus amigos, a la escuela, pues hoy ya no lo va a poder hacer. O si lo va a hacer, lo va a hacer bajo medidas que no le serán cómodas a las personas y que por lo tanto los niños pueden verse también con también dificultades emocionales. Por ahí mencionaba yo los miedos, problemas del sueño. Incluso toda esta situación de la pandemia lo que representa es una situación de estrés, un estrés adicional que no se tenía anteriormente, y este estrés emocional prácticamente es un factor
factor desencadenante si ya alguien tiene algún tipo de condición mental preexistente y que con esto se puede empeorar. Se puede complicar más. Así es. Doctor, y por ejemplo, ¿cómo se manifiesta, digamos, una repercusión de salud mental en nuestros adultos mayores con el distanciamiento social? Claro, muy importante su pregunta, licenciada Reyes. Déjeme mencionar que los adultos mayores tienen la percepción, la cual es cierta, que su salud física de por sí tiende a ser como más frágil. Ellos generalmente pueden sentir mayor temor a un contagio. Pueden tener mayor temor de tener contacto incluso con algún familiar. Y ya de por sí, y lamentablemente muchos adultos mayores ya viven en un relativo abandono, y con esto de la pandemia, pues esto se va acentuando. Recordémonos que, claro, esto no es una generalización, pero muchas personas ya no manejan ciertas tecnologías, que hoy con esto lo de las videollamadas, etcétera, hay personas que han sustituido el hecho de tener un contacto físico con un contacto virtual. Pero ¿qué sucede? En la persona adulta mayor muchas veces no tiene el acceso a este tipo de medios, y el aislamiento ahí sí se vuelve como un poco más notorio. Más fuerte. Así es. Sí. Mira, doctor, y por ejemplo, hay afecciones mentales que pudieron haber sido más comunes en la pandemia. ¿Cómo les ha ido a ustedes en la consulta ordinaria? Claro, fíjese que hay dos cosas. Sí ha habido un aumento, porque si usted me pone, digamos, la pregunta de qué entidad es sencillo, le pudiera decir que trastornos adaptativos, trastornos de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, cuadros depresivos, incluso enfermedades como consumo de sustancias. Y con esto lo de la demanda de los servicios de salud, recuerde que hubo en algún momento que priorizar la atención de los casos de COVID, y muchas personas también tenían aquel temor de asistir a un centro de salud. Y es decir, que si alguien tenía una enfermedad preexistente que en su debido momento, por las razones que sean, pues no pudo asistir a sus controles, también se vio afectada, en el sentido que ya no tuvo acceso a sus controles, tratamientos, etcétera, ¿verdad? Así que eso también es un factor que de alguna forma se ha involucrado en que algunas personas tengan digamos, una afectación mayor en su situación emocional. ¿A qué se refiere, doctor González, cuando habla de consumo de sustancias? Consumo de sustancias es uso de drogas, digamos, de uso recreativo. Cuando hablamos de uso recreativo es personas que consumen alcohol, tabaco, cannabinoides, es decir, marihuana, cocaína, heroína, o sea... Ahí ¿usted cree las condiciones de esta pandemia pudieron significar que alguien incrementara sus hábitos hacia estos sustancias? Es propicio eso, licenciada Reyes, porque imagínese una persona que ya tiene la predisposición a consumir alcohol, y en un confinamiento, en un, por decirlo así, encierro dentro de su hogar, tiene más, entre comillas, tiempo libre, tiene más acceso a consumir, y en lugar de hacer actividades positivas que probablemente antes hacía, ejercicio físico, ir a visitar a sus amigos, etcétera, pues muchas personas pueden buscar refugio en el alcohol. Incluso mencionar, el alcohol es un ansiolítico es una sustancia que quita la ansiedad. Obviamente es un mal ansiolítico, ¿verdad? Pero muchas personas lo buscan para eso, para disminuir, qué sé yo, lo del estrés, la ansiedad, lo cual reitero en esta cabina que es un mal ansiolítico. ¿Todos los ansiolíticos, doctor, crean esa adicción? Básicamente es de seleccionar bien el tipo de terapéutica que se va a implementar, porque muchas moléculas, como por ejemplo la benzodiazepina, el famoso diazepam, sí pueden, digamos, generar un tipo de adicción. Ahora, el alcohol lo genera también. El alcohol lo genera también. Y quiero, digamos, hacer un llamado que las personas que tengan sintomatología de este tipo, pues acérquense a un profesional de la salud, a su proveedor de salud, para una adecuada asesoría. Es importante... Se refiere a quienes tienen hábitos de hacer como
consumo de estos ansiolíticos, doctor. Correcto, hay personas que pueden llegar a generar este hábito y quería mencionar es bueno decir usted que busquen a sus auxilio médico. Auxilio cabal con sus proveedores de salud, sus médicos, psicólogos, trabajador social, su médico de atención primaria. Recuerde, estimado amigo radio oyente, que no toda esta cuestión de estrés y ansiedad tiene que solucionarse con medicamentos. Hay hábitos de vida saludable que también se pueden adoptar, hay terapias de relajación, ejercicio físico, hay esparcimiento que también se puede utilizar, es decir, le apostamos en general a la medicina por digamos, abordajes no farmacológicos, abordajes que digamos, en la medida de lo posible, echar a andar todos los mecanismos que tiene la persona para, digamos, cuando se utiliza un medicamento, que sea una de las alternativas, tal vez no la última, pero sí con una prescripción, digamos, bastante indicada. Las 7 de la mañana con 23 minutos, hablamos hoy con el doctor José Luis González, es un médico terapeuta en psiquiatría y salud mental. Así es que es un psicoterapeuta certificado, ha participado en guías clínicas del Ministerio de Salud y está hoy en esta iniciativa por la salud mental. El próximo 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Nosotros vamos a ir a una pausa y cuando volvamos vamos a preguntarle al doctor José Luis González sobre los retos de la salud mental para los ciudadanos. Son las 7:32 de la mañana, miércoles 7 de octubre, mañana nublada y con precipitaciones en la zona central de nuestro país. La zona de Cabañas, me decían, se registra lluvia. Reiteramos, este servicio social ha fallecido en el Hospital Nacional de Zacatecoluca, Noemí del Rosario Beltrán. Ella residía en la colonia Montelimar, en el pasaje número 2, Block A, Polígono 4, y se le avisa a Elvin Noé Rivera que debe pasar al Hospital Nacional de Zacatecoluca para retirar el cadáver. Seguimos nuestra conversación. Muchas gracias por estar conectados siempre con la poderosa radiocadena SKL en nuestras frecuencias habituales y también en el Facebook Live de la poderosa KL. El doctor José Luis González, nuestro invitado de hoy, es un médico especialista en psiquiatría y salud mental. Doctor, antes de que nos hable de los retos de la salud mental, nos decía Iván Flores, cómo en esta pandemia, las medidas de autoprotección que debimos poner en práctica, también hay estos casos de violencia intrafamiliar. ¿Qué relación hay entre esta conducta de violencia y mi esquema mental, doctor? Prácticamente cuando se dio la situación de lo de la cuarentena, las familias tuvieron que resguardarse en sus respectivos hogares. Muchas veces esto trajo beneficios en el sentido de evitar contagios, pero a la vez en ciertos casos lamentablemente e involuntariamente quedaba encerrada aquella mujer víctima de violencia justamente con su agresor. Es decir que era una presencia ya era como coexistente, ¿verdad? Correcto, así es. Ya no se daba aquello que eran por momentos que se encontraban, ya cuando regresaban del trabajo, etcétera, sino que era las 24 horas del día. Y sí se ha hecho alguna observación, obviamente de tipo empírico, pero que muchas personas, especialmente del sexo femenino, fueron encerradas con básicamente sus agresores, y esto repercutió en incremento de violencia. Claro está, violencia de todo tipo, no solamente física, sino que verbal, psicológico y todo lo que, digamos, se maneja. Sí, sí. Y estas conductas se incrementan, doctor, por algún estrés o por mi preocupación por las medidas de la pandemia. ¿Por qué yo me puedo volver más agresiva que antes? Recordemos que todo esto conlleva a estrés. El estrés es un factor precipitante de muchas condiciones disfuncionales de funcionamiento emocional. Esto lo menciono por no decir enfermedades mentales, pero de alguna forma la persona con mayor estrés tiende a ser más irritable, tiende a ser más agresiva, tiende a perder la paciencia con mayor facilidad. Y si ya de por sí alguien tiene esta predisposición a ser violento, agresivo, etcétera,
bajo estrés esta persona va a tener todavía mayor probabilidad de incurrir en este tipo de comportamientos. Obviamente, con esto no estoy justificando a nadie, la violencia es algo optado. Perfectamente a alguien que tienda a la irritabilidad, pues le hacemos la invitación para que también haga los esfuerzos de controlarse, buscar ayuda. ¿El autocontrol? Correcto, así es, licenciada Reyes. Es decir, no podemos tampoco decir que porque estamos en pandemia y porque estamos estresados, pues vamos a hacer esto, sino que si se detecta que hay una situación de estrés que nos desborda y que repercute en estos hechos de violencia, pues buscar la ayuda. También aquí viene un mensaje para las personas que son víctimas de violencia, ya un tipo de violencia estructural y todo. Recordémonos que la violencia contra la mujer es algo que no es aceptable, y el hecho que también haya pandemia, el hecho que hayan medidas de seguridad no significa que por eso no haya que buscar la ayuda legal, la ayuda adecuada, ¿verdad? ¿Y cuáles son los retos de la salud mental ante el COVID-19, doctor? Existen muchos retos, licenciada Reyes. Por ejemplo, uno de ellos es mejorar nuestra capacidad adaptativa ante la situación. Es decir, que esta situación de COVID nos ha exigido de alguna forma cambios en el estilo de vida. Nos ha impuesto desafíos como por ejemplo evitar los contagios y todo eso, y la adaptación es necesaria para hacerle frente a esta situación. También tenemos como reto ser conscientes de nuestra salud global, incluido aquí lo de la salud emocional, y no descuidarlo. Pues yo creo que con esta situación de la pandemia nos da la oportunidad de reflexionar qué tan importante es situaciones como por ejemplo nuestras relaciones interpersonales con los demás, si son saludables, si son patológicas, cómo digamos uno reacciona ante una situación de estrés. Entonces uno de los retos es que evaluar este tipo de situaciones y ser conscientes de cuándo buscar la ayuda apropiada. Uno de los retos que también, y esto ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, es como hacer una mayor inversión en estas cuestiones de salud mental. Aquí pues lo que toca es realizar incluso una mayor formación del personal no especializado para el adecuado abordaje de este tipo de entidades. Así que retos son muchos. Sí. Incluso yo veo por aquí la cabina muy bonita, ambientada con esta cuestión del deporte y todo. Ese va a ser un reto, cómo retomar lo del deporte con medidas de bioseguridad, porque el deporte ayuda definitivamente a manejar este tipo de situaciones, estas vicisitudes. Sí, se siente como ir avanzando en una normalidad que usted dice estará marcada por nuevas formas de vivir la vida. Y cuando habla de la necesidad de recursos especializados, doctor, se requiere de inversión en recursos. ¿Cómo están los estados y en particular El Salvador en cuanto a la inversión para la salud mental? ¿Se le ha dado una prioridad o no, doctor? Mire, la verdad que se han hecho avances en estos últimos años en incrementar la cantidad de recursos en salud. Debo de mencionar que obviamente todos tenemos aquella ilusión de aspirar que todo esto se vaya incrementando cada vez más. Quiero mencionar que una situación de salud mental, profesional de salud mental o servicios de salud mental, no necesariamente tienen que ser, digamos, para un especialista. Perfectamente se puede, digamos, hacer programas de educación para las personas que están en el primer nivel de atención y que éstas puedan proveer en algún momento. Mire, muchas intervenciones que cuando se realizan de forma temprana no tienen que ser de alta complejidad. A veces el hecho de la catarsis, es decir, la persona que llega a hablar y se desahoga, les ayuda mucho. Escuchar, ¿verdad? Escuchar. A veces, sí. Hay personas que dicen, yo me sentí escuchado, imagínense, qué poderoso es eso. Y hay un oyente que quiere que lo escuchemos hoy, doctor. La número 1 está Miguel. Buenos días. ¿De dónde nos llama y cuál es su inquietud para el doctor González? Hola, buenos días. Hola. Bueno, creo que ya no.
No lo tenemos más. Ahí estaba en la línea, nos estaba marcando a través del 22-2408-88 de la poderosa radio cadena YSKL. Doctor, y todos podemos vernos afectados por afecciones mentales o trastornos. ¿Es diferente un trastorno a una afección? Muy interesante su pregunta, licenciada. Mira, en general, la psiquiatría es una especialidad médica cuyo, digamos, tema central son las enfermedades mentales. Nosotros, para decir que alguien tiene una enfermedad mental, debemos de definir criterios claramente diferenciables y específicos. Es decir, no es tan cierto aquello que cuando me ve el psiquiatra y me estoy rascando por aquí la cabeza, ya me está analizando. No, realmente nosotros consideramos que la mayor parte de la existencia humana está libre de enfermedad. Son variaciones individuales que a veces se tienen en el comportamiento, en nuestra forma de pensar, y que para considerar algo como una enfermedad tiene que ser, lo que yo les decía y les reitero, claramente algo muy definido, con criterios que se tienen que cumplir. Es decir, ahora usted me mencionaba... Uno frecuentemente, es que este es loco, ¿verdad? Sí, claro, en el calo popular, ¿verdad? Pero realmente no, para decir que alguien deberá tener una difusión, un criterio diagnóstico como tal. Ahora, usted me decía, afectación emocional. Sí. Ahí sí. Una afectación. Una afectación emocional la podemos tener todas las personas. Todas las personas somos de carne y hueso. En un duelo, imagínese, doctor. Imagínese la cantidad de fallecidos que van por lo de COVID, cuántas personas van a tener que vivir esta situación. Sí. Que aunque no sean una enfermedad, pero son hechos desfavorables a esta situación de salud mental. Vamos a ver ahora si es posible nuestra comunicación con la audiencia a través de la línea telefónica en la número 2. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llama? Buenos días. Buenos días. Adelante, por favor. ¿Y qué tal, doña Neri? Bien, aquí, mire, hablando con el doctor González de Salud Mental. Sí, gracias. Buenos días, doctor. Fíjese que, bueno, yo soy una persona recuperada, doné plasma 4 ocasiones, pero lo que le quiero compartir a la brevedad es lo que hizo un servidor en la cuarentena, porque dicho sea paso, la verdad que uno como que viene a vivir, esto es más mental. Yo siento que fueron 2 problemas. Uno, mi salud física, y la segunda, mi salud mental y consecuentemente hasta espiritual, ¿verdad? Entonces, yo donde me enfoqué más fue en mi salud mental, porque lo otro eran mis medicamentos. Yo así como se lo comparto, tal vez, que es lo que me gusta su conclusión, ¿verdad? Entonces, yo partí, mi salud física era mi cuido, mi cuarentena, y etcétera, etcétera. Mi salud mental a veces me afectaba cuando la comida me la iban a dejar en la puerta, me sentía a veces como animal, ¿va? Pero también le daba gracias a la vida y a Dios que tenía alimentos y tenía cómo recuperarme, ¿va? Ya que lo hice en mi casa en una cuarentena y una etapa crítica que gracias a Dios salí. Mi motivación fue leer meditación, hacía yoga, leía pensamientos orientales, hindús, y eso a mí me ayudó y me confortó, a lo cual yo adquirí un compromiso de todo el que está enfermo en decirle, no tanto recetas, anda donde el médico, es tan fácil y sencillo, les digo yo, que te da tus medicamentos, cumplís y salís adelante. Y vaya que eso me da una satisfacción porque he ayudado a muchos, y también el poder donar el plasma, con lo que estoy pendiente con mi testimonio espiritual. Pero con lo demás yo creo que uno, con ser agradecido con la vida y con Dios, con todo lo demás, yo creo que eso le termina a uno de soltar los shocks mentales, porque esto sí es delicado. Y las secuelas, yo tengo 52 años, las secuelas que a uno le quedan, yo ya voy para 3 meses, y sí, ya doy negativo, pero físicamente tengo unos dolamas que son parte de, pero ahí voy. Así que espero que sirva mi experiencia, y algo que usted agregue, le voy a agradecer infinitamente, doctor. Buen día. Buen día, gracias. Bueno, ya va a responder el doctor González. Dice aquí, por favor, que mencione efectos secundarios de los medicamentos, refiriéndose a cuando hay ya trastorno.
Es muy coherente el doctor, dice, gracias por sus reflexiones. El teléfono del doctor para consulta, dice. Y Isabel Medrano, feliz y bendecido miércoles para su servidora y para el doctor. Excelente entrevista, dice el doctor. Gracias, muy amable. Bueno, y realmente las felicitaciones para el equipo humano de ISKL. Y también para usted, doctor, por dedicar parte de su tiempo. No, estamos a la orden. Bueno, las felicitaciones al amigo Radio Escucha. Él hablaba de la meditación, fíjese, correcto. Dice que después de que empezó, bueno, estaba en medio de su tratamiento y el hecho, eso tiene un efecto psicológico. Correcto. Que me lleguen a dejar la comida, me la dejaban en una puerta, doctor, y yo salía solo a tomarla porque hay que mantener las medidas. Pero imagínese cómo él salió adelante. Yo creo que esta es, digamos, un mensaje que yo quiero dar a la población. Realmente, para contribuir al bienestar mental, al bienestar emocional, digamos, no hay que medicalizarlo todo, hay cosas que nosotros lo podemos hacer, hábitos de vida saludables. Por ahí nos comentaba el amigo Radio Escucha que él practica yoga, relajación, bueno, y vea todo esto. Hoy que existe esta cuestión de la música, por ahí mencionábamos anteriormente lo del deporte, o sea, las actividades positivas ayudan. Sí. Mencionaba él incluso cuestiones de corte religioso, lo cual es muy bueno, pues las personas no deben de descuidar ahí, digamos, su vida religiosa en ese aspecto, pues la vida fe espiritual. Así es. Doctor, ¿hay efectos secundarios de los medicamentos cuando yo ya tengo un trastorno psicológico? Correcto, mire, los medicamentos tienen una prescripción bastante específica para condiciones o enfermedades mentales identificadas como tal. Obviamente será un profesional calificado quien realiza esta prescripción y que le explicará a cada persona qué efectos son los que pudieran darse. Todo medicamento tiene efectos secundarios, todo medicamento. Por ejemplo, para hoy que está de moda esto lo del COVID, que la gente anda tomando vitamina C, pues créame que sí, el zinc, por ejemplo, baja los niveles de cobre, puede dar anemia, por darle un ejemplo. Por eso no es conveniente que nos automediquemos, doctor. La vitamina C que uno la encuentra en el supermercado, en la farmacia, problemas renales, etcétera. Entonces, puede dar, dependiendo del tipo de medicamento, puede dar efectos secundarios. Muchas personas lo toman porque realmente es necesario, pero la invitación es para que si una persona consume este tipo de terapéutica, pues lo lleve de la mano con su profesional de salud. Alex Rodríguez dice si tiene el número de teléfono, doctor, para consulta. ¿Tiene consultorio particular o solo trabaja en el hospital de Santa Tecla? Es que con todo gusto nosotros estamos también trabajando en el hospital de Santa Tecla como parte de una iniciativa social, ¿verdad? Que están promoviendo ustedes, dice aquí, según la información que me hicieron llegar sobre este proyecto de doctor González, hay una iniciativa por la salud mental que ustedes están promoviendo. Donde nosotros ya de por sí le hemos dado aportes a muchas personas. El 7193-2695 ese número pueden marcar entonces. Correcto, así es. Se lo voy a reiterar despacio para que usted lo tenga: 7193-2695. Correcto, hay un grupo Alex, de profesionales que están dispuestos, digamos, a dar el apoyo. Bueno, y quiero mencionar también que sí, cuando las personas identifiquen que tienen alguna situación, busque apoyo y como les decía yo, si es algo que no es de gravedad, pues busque apoyo en su familia. En un amigo. En los amigos. Hay este mensaje de voz que quiero que escuchemos también, doctor, antes de despedirnos. Creo que tiene un volumen bastante bajo. Bueno, sí, no se escucha. Tengo otro mensaje de texto, dice aquí. Doctor, cuando una persona adulta está triste, ¿qué hacer en estos casos? Claro, mire, la tristeza es algo normal. La tristeza es parte de la existencia. Lo que hay que hacer es evaluar si la tristeza corresponde a una situación que lo provoca y obviamente
abordaje, porque ya no podemos decir que la tristeza le vamos a dar tratamiento, porque la tristeza no es una enfermedad, pero el abordaje... No es una enfermedad la tristeza, es un estado emocional. Es algo auténtico. Puede estar alegre, triste, enojada. Delante de una adversidad, claro, son emociones humanas. Sí, hay que ver qué es lo que ocasiona la tristeza y si es solventable, pues se realiza. Y si no es solventable, pues se sobrelleva. Si las tristezas, como le digo, es algo auténtico del ser humano. Ahora hay que diferenciarlo ya de tristeza patológica, que es la que pertenece a problemas como por ejemplo los trastornos depresivos. Brevemente, cuando esta tristeza se da en un cuadro depresivo, es cuantitativa y cualitativamente diferente, en el sentido que es exagerada por causas a veces que la misma persona no identifica, y va acompañada de otros síntomas como insomnio, problemas del apetito, desconcentración, ideas de suicidio, etcétera. Bueno, doctor, hemos llegado al final de esta interesante conversación. Vamos a programar más adelante para dar seguimiento a tantas necesidades que tenemos para aspirar a una buena salud mental en tiempos de COVID. Muchas gracias, Alianza Reyes, las felicitaciones. Gracias a usted. Un abrazo al equipo de YSKL. Realmente es una radio que pertenece a los salvadoreños durante décadas. Gracias a Dios, sí. Realmente también aprovecho el espacio para agradecer y felicitar al resto de los medios de comunicación que también han estado en primera línea en esta situación de emergencia sanitaria. Un mensaje a los amigos radioescuchas, que no descuidemos lo de la salud mental, así como cuidamos las medidas de bioseguridad, que nos cuidamos físicamente, también veamos cómo estamos mentalmente. Así es, busquemos a los amigos, a nuestras hermanas, a nuestros tíos, tías, hablemos, contémosles qué sentimos, digámosles que los queremos, porque a veces hasta cuando los perdemos sabemos cuánto lo queríamos. No, digámosles ahora, lo quiero, te amo. Eso reconforta, doctor, y me hace sentir con una empatía pues que me fortalece también. Así que gracias, doctor, y a ustedes oyentes por su sintonía. Mañana estaremos con otro programa. Mañana hablaremos de energía eléctrica, porque la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI está preparando un congreso sobre cómo está la industria con relación a los costos de la electricidad.